Lo que ocurrió hoy no es una simple noticia, es una señal de que el mundo está cambiando frente a tus ojos. Una llamada, una decisión y todo el equilibrio de poder podría romperse en cuestión de horas. Si no entiendes esto ahora, mañana ya será demasiado tarde. Suscríbete, da like, comparte y comenta, porque aquí no solo ves noticias, entiendes lo que realmente está pasando. Algo ocurrió esta mañana que merece ser explicado con precisión. No porque sea especialmente complejo, sino porque en realidad es sorprendentemente claro cuando se observa el panorama completo. El problema es que gran parte de la cobertura mediática está tratando dos hechos como si fueran historias independientes. No lo son. Forman parte de una misma narrativa. Primero, Donald Trump ha movido el plazo. En declaraciones a Bloomberg afirmó que el alto el fuego expira el miércoles por la tarde. Sin embargo, en una entrevista con PBS, advirtió que si no hay acuerdo, comenzarán a caer muchas bombas. Y en la misma intervención insistió en que no siente presión ni obligación de cerrar un acuerdo en un plazo determinado. Es decir, en cuestión de horas se combinan una amenaza directa con una aparente ausencia de urgencia. El resultado es una señal ambigua. El plazo se desplaza, la amenaza se reafirma y la sensación de urgencia se intensifica y se diluye al mismo tiempo. Algunos medios interpretan esto como una contradicción. No lo es. Es más bien una señal deliberada. Y comprender qué significa esa señal y a quién va dirigida es fundamental para entender por qué Rusia contactó con Irán esta misma mañana. Aquí entra el segundo elemento clave. Sergei Lavrov mantuvo una llamada con Abbas Araghchi. El Ministerio de Exteriores ruso confirmó la conversación y publicó un comunicado cuyo lenguaje es especialmente revelador. Lavrov reiteró la disposición inquebrantable de Rusia para contribuir a la resolución de la crisis. Además, Moscú reafirmó su voluntad de facilitar acuerdos mutuamente aceptables entre Irán y los Estados Árabes del Golfo. Por su parte, Irán aseguró que tomará todas las medidas necesarias para garantizar el tránsito sin obstáculos de buques y mercancías rusas a través del estrecho de Hormuz. No se trata de una conversación rutinaria. Son dos ministros de Exteriores que en una sola llamada establecen compromisos recíprocos muy concretos. Rusia obtiene garantías estratégicas en Hormuz. Irán, a cambio, obtiene cobertura diplomática rusa para lo que suceda a continuación. Estos dos acontecimientos, el cambio de plazo por parte de Trump y la llamada de Rusia a Irán se produjeron en un intervalo de apenas 12 horas. Insisto, no son hechos aislados, son manifestaciones de una misma realidad estructural. Y esto no es una predicción improvisada. Responde a una lógica que ha definido este conflicto desde el principio. El mecanismo que está en juego ha producido ambos eventos simultáneamente. Y entender ese mecanismo es clave para anticipar lo que ocurrirá el miércoles. Conviene analizar la secuencia de las últimas 72 horas con detenimiento. No solo lo que ha sucedido, sino la lógica que lo sustenta. El desplazamiento del plazo era previsible. Cada ultimátum planteado por Trump ha estado condicionado a objetivos concretos. Mantener abierto Hormuz, detener el enriquecimiento nuclear o forzar una rendición
iraní. Ninguna de estas condiciones se ha cumplido cuando los plazos han llegado a su fin. Aquí surge una cuestión fundamental. Cuando se traza una línea y la otra parte no la cruza, hay dos opciones. O se impone una consecuencia que cambie el cálculo estratégico o se redibuja la línea. Desde el 28 de febrero, Trump ha optado reiteradamente por lo segundo. No por debilidad, sino porque imponer la línea implicaría iniciar una guerra terrestre para la cual no existe un plan viable dentro de la cadena de mando militar estadounidense. Estamos hablando de un país 4 veces más grande que Irak, con cerca de 90 millones de habitantes y un terreno montañoso preparado durante décadas para resistir una invasión. El coste de hacer cumplir el ultimátum supera con creces el coste político de modificarlo. Por eso el plazo se mueve, era inevitable. En paralelo, Rusia ha estado posicionándose estratégicamente para este momento, no como actor militar directo, sino como facilitador imprescindible. Moscú no va a enfrentarse a Estados Unidos en el campo de batalla por Irán, pero sí ha trabajado para crear las condiciones en las que cualquier acuerdo dependa de su participación. La llamada de Lavrov confirma explícitamente esta estrategia. Rusia no se presenta como mediador entre Irán y Estados Unidos, sino entre Irán y los estados árabes del Golfo. Es un matiz crucial. Moscú está insertándose en la arquitectura regional posterior al conflicto, incluso antes de que exista un acuerdo formal. Se trata de un movimiento diplomático calculado con precisión. Y para entender su alcance hay que analizar qué obtiene Rusia de esta posición. Porque lo ocurrido hoy no es diplomacia rutinaria, es un mensaje estratégico emitido en el momento exacto en que el fuego está a punto de expirar. Desde el inicio del conflicto, Rusia ha seguido una estrategia clara. Podría describirse como la del beneficiario ausente. Moscú obtiene ventajas en múltiples frentes sin necesidad de intervenir militarmente. El primer frente es el energético. Cuando Irán cerró el estrecho de Hormuz y los precios del petróleo se dispararon hacia los $120 por barril, los ingresos de Rusia aumentaron de forma significativa. En respuesta a la crisis energética, Estados Unidos llegó incluso a flexibilizar sanciones sobre el petróleo ruso. En otras palabras, Rusia se benefició económicamente de una guerra en la que no participa directamente y lo hizo con la aquiescencia de Washington. No hubo necesidad de amenazas. Bastó con paciencia con mantener la relación con Irán y esperar a que el impacto energético hiciera imprescindible el crudo ruso, exactamente como indicaba el patrón. Se estima que Rusia obtiene alrededor de $15 millones adicionales diarios por el aumento de los precios del petróleo mientras el conflicto continúa. Cada día sin acuerdo entre Estados Unidos e Irán es un día más de beneficios para Moscú. Esta es la lógica del beneficiario ausente. No necesita que la guerra termine rápido, sino que termine en condiciones que consoliden su posición estratégica. Estados Unidos, en un movimiento pragmático pero revelador, llegó incluso a aliviar las sanciones sobre el petróleo ruso para contener el impacto de la crisis energética derivada del conflicto.
El resultado es claro. Rusia ha obtenido beneficios directos de una guerra en la que no participa militarmente. Y lo más significativo es que esos beneficios han sido facilitados en parte por decisiones adoptadas en Washington. Moscú no necesitó recurrir a amenazas. Le bastó con actuar con paciencia estratégica, mantener su vínculo con Teherán y esperar a que la disrupción energética convirtiera su petróleo en un recurso indispensable. Ese escenario se ha materializado exactamente como cabía prever. Se estima que Rusia está generando en torno a 15 millones de dólares adicionales al día gracias al incremento de los precios del crudo. Cada jornada sin acuerdo entre Estados Unidos e Irán representa una nueva ganancia para el Kremlin. Pero este no es el único frente en el que Rusia ha sabido posicionarse con inteligencia. El segundo elemento clave es el ámbito nuclear. Durante una intervención en Pekín, Sergei Lavrov formuló una declaración que pasó relativamente desapercibida en la prensa occidental, pero que desde un punto de vista estratégico resulta fundamental. Moscú afirmó que aceptará cualquier decisión que adopte Irán respecto a su uranio enriquecido. Asimismo, respaldó el derecho inalienable de Teherán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y se mostró dispuesto a reprocesar el uranio altamente enriquecido para su uso en centrales nucleares. No es una propuesta nueva, pero sí lo es el momento en que se ha hecho pública. Se trata de la misma oferta que Rusia ya había planteado antes del estallido del conflicto y que Estados Unidos rechazó al insistir en que el material debía ser transferido a territorio estadounidense. La diferencia ahora es que Moscú ha colocado esta alternativa en el centro del debate en pleno colapso de las negociaciones en Islamabad. La implicación es profunda. Rusia está ofreciendo a Irán una vía de salida en el dossier nuclear que no implica capitulación ante Washington. Si Teherán acepta, su uranio enriquecido pasaría a manos rusas, no estadounidenses. Moscú se convertiría así en custodio del programa nuclear iraní, asegurando una influencia sostenida sobre una de las cuestiones estratégicas más sensibles de la región. Desde la perspectiva estadounidense, esto plantea un dilema evidente. La principal exigencia de Washington ha sido la eliminación o, como mínimo, la congelación del programa nuclear iraní bajo supervisión internacional, incluyendo la retirada del uranio enriquecido. Rusia propone cumplir con ese requisito técnico, pero sin conceder a Estados Unidos la victoria política de ser el receptor de dicho material. En ese escenario, Washington podría sostener que el uranio ha sido retirado, mientras que Moscú consolidaría una posición de control a largo plazo sobre la infraestructura nuclear iraní. Al mismo tiempo, Irán evitaría entregar su activo estratégico más valioso a un país en el que no confía plenamente. Es, en esencia, una solución diseñada para satisfacer las necesidades técnicas del acuerdo, mientras reconfigura el equilibrio político a favor de Rusia. El momento en que esta oferta se hace pública no es casual. Se produce mientras las negociaciones en Islamabad atraviesan un punto crítico. Moscú ha querido asegurarse de que los negociadores iraníes lleguen a la mesa con una alternativa clara sobre la cuestión más sensible del proceso. El mensaje es inequívoco. Existe otra vía y Rusia está preparada para facilitarla. El tercer eje de la estrategia rusa
estrechamente vinculado a la llamada de hoy, es su posicionamiento como mediador en las relaciones regionales de Irán tras el conflicto. El lenguaje utilizado por el Ministerio de Exteriores ruso no hace referencia a una mediación entre Teherán y Washington, sino entre Irán y los Estados Árabes del Golfo. Este matiz es esencial. Rusia está ofreciendo actuar como intermediario en las relaciones entre Irán y actores clave como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait. Son vínculos que determinarán el equilibrio energético y geopolítico del Golfo Pérsico en las próximas décadas. No se trata únicamente de cerrar un conflicto, sino de definir el orden regional posterior al mismo. Conviene recordar que Moscú ya desempeñó un papel central en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí en 2023, un acuerdo que sorprendió a Washington y que anticipó esta línea de actuación. Lo que estamos viendo ahora es la continuación de esa estrategia ampliada a un posible acuerdo regional de mayor alcance. Si Rusia logra consolidarse como facilitador de ese proceso, obtendría una influencia diplomática duradera en una región donde históricamente no ha tenido el mismo peso que Estados Unidos. Mientras Washington ha construido su presencia en Oriente Medio durante décadas a través de bases militares, alianzas de seguridad y despliegues estratégicos, Moscú está optando por una aproximación más eficiente en términos de coste, la diplomacia selectiva. Cada contacto, cada llamada, cada iniciativa refuerza su posición sin necesidad de asumir los costes económicos y militares que han caracterizado la estrategia estadounidense en la región. En ese contexto, la llamada de hoy adquiere un significado mucho más amplio. El mensaje que Rusia ha transmitido a Irán es directo, independientemente de lo que ocurra, ya sea una extensión del alto el fuego, un acuerdo o una reanudación de las hostilidades. Moscú estará presente en el proceso. No se trata de evitar el conflicto, sino de garantizar que Rusia forme parte de cualquier solución que emerja de él. Esto nos lleva de nuevo al punto central. El cambio de plazo por parte de Trump y la llamada de Rusia no son hechos independientes. Son expresiones de una misma realidad estructural que define los límites de actuación de cada actor involucrado. La realidad estructural es clara. Estados Unidos no puede poner fin a este conflicto por sí solo. No puede hacerlo porque Irán cuenta con un nivel de respaldo externo suficiente para evitar el punto de ruptura. Ese respaldo se manifiesta en varios frentes. Los beneficios energéticos que Rusia obtiene del conflicto, su oferta en el ámbito nuclear, el apoyo económico de China mediante la compra de petróleo iraní, pese a las sanciones y el respaldo político en foros internacionales. La presión sobre Irán es real. El bloqueo ha obligado a retroceder a decenas de buques. La moneda iraní ha sufrido una depreciación significativa. El propio Banco Central ha advertido de un largo periodo de recuperación económica. Sin embargo, presión real no equivale a presión suficiente. Y esa diferencia es precisamente la que están cubriendo Rusia y China mediante su apoyo estructural. Ni Moscú ni Pekín tienen interés en que Estados Unidos logre una victoria clara, tanto militar como diplomática. Un desenlace de ese tipo reforzaría la credibilidad estadounidense en la región, validaría la eficacia de sus herramientas de presión económica y sentaría un precedente
peligroso para países que dependen de redes comerciales alternativas. Por tanto, el equilibrio actual no es accidental, sino el resultado de intereses estratégicos convergentes. En este contexto, mantener un plazo rígido implicaría reanudar una campaña militar contra un país que aún dispone de recursos económicos, respaldo diplomático y capacidades defensivas significativas. Informes recientes indican que infraestructuras subterráneas están siendo reactivadas durante el alto el fuego, lo que sugiere que una eventual segunda fase del conflicto sería considerablemente más costosa. Las autoridades estadounidenses son plenamente conscientes de este escenario. El desplazamiento del plazo no responde a una improvisación, sino a una evaluación estratégica. La alternativa sería más arriesgada. Y desde la otra perspectiva, Rusia también ha interpretado correctamente esta dinámica. Durante el alto el fuego, Moscú ha consolidado su posición para convertirse en un actor imprescindible en el momento de máxima presión. Ha creado una situación en la que cada parte necesita algo que Rusia puede ofrecer. Irán requiere una salida viable en la cuestión nuclear que no implique una cesión directa ante Estados Unidos. Los estados del Golfo buscan un mediador que les permita construir un sistema de seguridad regional más equilibrado. Y Washington, por su parte, necesita evitar una implicación directa de Rusia en el conflicto. Rusia ha convertido esa interdependencia en una fuente de influencia. Incluso decisiones como la flexibilización de sanciones energéticas pueden interpretarse como concesiones indirectas destinadas a evitar una escalada mayor. En términos prácticos, Moscú se ha asegurado de estar presente en cualquier escenario futuro. Ahora bien, es necesario considerar también el argumento contrario. Hay quienes sostienen que estos acontecimientos no representan un cambio significativo. Desde esa perspectiva, el ajuste del plazo sería menor, una simple cuestión de calendario. La llamada entre Lavrov y Arakchi se interpretaría como parte de una dinámica habitual, dado que ha habido contactos frecuentes desde el inicio del conflicto. Además, las señales contradictorias por parte de Irán podrían indicar que las negociaciones siguen abiertas y que un acuerdo aún es posible. Este planteamiento es coherente, pero presenta limitaciones. No logra explicar ciertos elementos específicos que han surgido en los últimos acontecimientos. En primer lugar, el contenido de la conversación entre Rusia e Irán incluye compromisos más concretos que en ocasiones anteriores. La garantía iraní de asegurar el tránsito de buques rusos por el estrecho de Hormuz no es una fórmula genérica, es una concesión operativa con implicaciones económicas directas. En segundo lugar, la oferta rusa sobre el uranio enriquecido se ha hecho pública en un momento crítico. Esto introduce una tercera opción en la negociación, alterando el equilibrio de poder en la mesa. Ya no se trata únicamente de aceptar o rechazar las condiciones estadounidenses. Existe una alternativa respaldada por una potencia relevante, diseñada para ofrecer a Irán una salida políticamente viable. Este cambio en la dinámica no ha sido respondido públicamente por Estados Unidos, lo cual resulta significativo. Puede interpretarse como una estrategia para evitar legitimar la propuesta rusa o como una señal de que se está considerando
una solución que incorpore ese elemento. Todo esto nos lleva a una cuestión fundamental. ¿Desde qué posición negocia realmente Estados Unidos si Rusia ya ha ofrecido una solución en el punto más crítico del desacuerdo? Es una pregunta que no está siendo abordada con claridad en el discurso público. De cara a las próximas 48 horas, pueden identificarse tendencias previsibles. En primer lugar, es probable que Irán envíe una delegación a Islamabad, no necesariamente por confianza en el proceso, sino porque el coste de no participar podría ser mayor que el de asistir sin alcanzar un acuerdo. En segundo lugar, es razonable anticipar nuevas declaraciones por parte de Rusia que refuercen su oferta en el ámbito nuclear. Moscú tiene interés en mantener esa opción visible durante la fase decisiva de las negociaciones. Por último, cualquier desenlace será presentado por cada parte como un éxito propio. Este patrón ya se ha observado anteriormente. Declaraciones triunfalistas seguidas de desmentidos por parte de la contraparte. Por ello, más allá de las afirmaciones públicas, será esencial analizar el contenido real de cualquier acuerdo o anuncio. En definitiva, los acontecimientos recientes no deben interpretarse como episodios aislados, sino como manifestaciones de un mismo proceso estructural. Un proceso en el que los actores no solo reaccionan a los hechos, sino que configuran activamente el marco en el que esos hechos se desarrollan. Y en ese marco, Rusia ha logrado posicionarse como un actor central, sin necesidad de recurrir a la fuerza militar directa.